Un pequeño accidente automovilístico. Sí, un choque, bueno, son destinos en la vida, digo yo, fue un choque por detrás de un descuido de otra persona y evidentemente que esto ha sido un problema muy serio, esto del latigazo que se produce como efecto de un impacto. Ahí es cuando uno, las fuerzas de Newton, las leyes de Newton, que claro, todo el efecto de reacción, ¿no? Viene con la misma fuerza y eso, el latigazo, eso como dice Antonio, va para adelante el cuerpo de uno y en este caso la columna y luego regresa inmediatamente. Sí, es el mismo latigazo como el latigazo político que había. Por eso nos gusta hablar con el ingeniero Tramontana que pone los puntos en la I. Sí, a ver, ¿cómo ha sido el latigazo político? Créame que a los tiempos, bueno, en primer lugar, las cosas se dieron como deberían ser. Yo sostuve aquí en este medio de que había una segunda vuelta, pero en la medida de que todo se iba disipando, lo pude decir en otros medios y dije, entró el presidente en una zona de reelección y efectivamente se cumplió esa elección con resultados que hay que calificarlos de abrumadores por el significado de los asambleístas provinciales. Y también, como aquí en este medio lo anuncié, ustedes me permitieron, se produjo una derrota que no quiero hacer carga a montón sobre el alcalde de la ciudad de Guayaquil. ¿Le parece que también fue derrota, no? Sí, yo, si se permite hablar en lenguaje matemático político, que es una nueva modalidad, dije aquí, y ahora lo voy a decir con mayor precisión, sacar 4 a 5 asambleístas es una derrota, sacar 7 era una pérdida, porque tenía que salir, de acuerdo a la tendencia y el incremento de 3 asambleístas, por lo menos 8. Pero está sucediendo lo que está sucediendo. Probablemente sean 4, por suerte sean 5, no lo voy a saber sino hasta el final, pero en todo caso hay que leer las cosas con detenimiento. Y esta es una suma o un corolario que se venía, más allá de que pudieran salir argumentos de que no es así. Pero en todo caso los podemos precisar, pero no significa que con eso vamos a hacer un cargamontón por encima de lo que ha sufrido el efecto, y digo sufrido, o el impacto de esta elección, y con lo cual tampoco es que nos estamos congratulando. No, es más bien, uno, un análisis. 2, habíamos hablado con Antonio Tramontana de este tema hace algún tiempo fuera del micrófono. Sí, que se venía. Que se venía una situación por el estilo. La pregunta es, ¿un latigazo o un correazo? Yo ya creo que pasamos, el correazo fue en el 2006 y el 2009, esta vez ya fue latigazo. Porque si hablamos de 100 asambleístas, definitivamente ya es un latigazo, o sea, es más fuerte, es decir, fíjese usted que de acuerdo con la legitimidad y legalidad, tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia, no califican ni siquiera la primera, o sea, la segunda fuerza, que es la del señor Lasso, al término de oposición. Tendrá que hacer una alianza para constituirse en oposición, que serían 14 miembros. Y aquí también lo dijimos. 14 sería, ese es el mínimo, ¿no? Sí, de acuerdo con constitucional. Y aquí lo dijimos. Señores, ya no utilicen la palabra oposición, sean resistencia, que es lo que queda. Ya no sé, pero sin embargo el candidato que quedó en segundo lugar, el señor Guillermo Lasso Mendoza, que es el líder de Creo, dijo que ahí inauguraba la oposición. Sí, se puede estar en una línea contraria, pero el calificativo de oposición es el que da la legitimidad y la legalidad de acuerdo al Código de la Democracia y la Constitución, para estar en el Congreso, hablando del Congreso. Porque usted y yo, quien nos acompaña aquí, Carolina, podemos ser oposición. Oposición a ideas, a doctrinas, a ideologías, pero no pasamos de estar como un anti, pero dentro de las leyes y normativas legales, usted califica para ser un bloque de oposición. Claro, de acuerdo, pongámoslo así, porque es un tema legal netamente. Ahora, dentro de esos, de este latigazo, volvamos al tema, porque aquí tenemos un programa en la radio que se llama el del látigo, pero es deportivo, que se llama Miguel Gómez. Entonces todos los días, y ponen un látigo, ¿no? Suena, el látigo, a ver si lo pones ahí para que suene el látigo que pone aquí, pero es deportivo, y esta tarde me imagino que va a estar, pero afilado con lo de Barcelona y Emelec.
¿quiénes son los que resultan latigados? O por usar una frase, o quiénes son los que resultan afectados, para no ser peyorativo, el coronel Lucio Gutiérrez, ¿quiénes ve usted que son perdedores y ganadores? Vayamos a la suma numérica, ¿verdad? Entre el presidente reelecto y la segunda fuerza política, que es la de Creo, usted tiene una sumatoria que le da 80% del electorado en lo que se refiere a votos válidos, y tiene un 20% de 6 candidaturas que, a la postre, si hace una lectura correcta entre el máximo de 6 del coronel Gutiérrez y el mínimo de 1 del partido roldosista, la pregunta es, ¿califican o no califican para ser tomados en cuenta dentro de esto? Ahora, cada uno tiene su lectura particular. Y si hacemos una lectura del orden numérico político, como yo le he calificado, usted va a recoger que la votación de Guillermo Lasso, 22%, no sé el porcentaje que sigue en decimales, me disculpan. Si usted coge el 22, no está todavía. Si usted coge el porcentaje de Mauricio Rodas y coge el del pastor Zavala, va a encontrar que el 27% de la gente quería votar por otro candidato que podría ser un outsider. Y si recoge la votación del señor, si no me equivoco, Norman Ray, le dice que es una izquierda light, sí. Y si ve la votación del señor Alberto Acosta, va a decir esa es la izquierda pura, o sea, la izquierda concentrada, la que es izquierda de la izquierda. Y esas son las lecturas que uno encontraría más allá del colapso que pudo haber tenido del presidente y Alianza País, la izquierda popular. Sí, yo creo que es una izquierda en ese orden, es un socialismo del siglo XXI que traducido podemos verlo como una izquierda más populista, ¿verdad? Porque sus triunfos han significado prácticamente la consolidación de lo que han titulado Revolución Ciudadana. Vamos con una llamada del público. Buenos días, su punto de vista en Atalaya. Está aquí el ingeniero Antonio Tramontana. Adelante. Hola, Andrés. Hola, buenos días. Doña Normita. 32 años estoy viviendo y casi día a día en mi radio. A eso que era Atalaya. Muy pocas cosas, pero Atalaya es mi sede y mi base. Este gobierno de izquierdista no tiene nada. De populista tiene todo. Nebot conserva su posición en Guayaquil. El pueblo guayaquileño no es traicionero. Habrán venido a Guayaquil algunos cuantos traicioneros de esos de doble filo, pero eso es todo. Aquí somos 3 millones de habitantes. Que 300 o 400 estén aplaudiendo cuando sea de aplaudir a la 35 o al candidato de Correa en elecciones próximas, eso es otra cosa, y quizás se nos lleven pues la otra mitad, como sucede en todas las elecciones. Presidente no es que Correa se llevó los 13 millones de votos, o 14 que somos los ecuatorianos. Correa se llevó pues, creo que son como 6 millones o 7 millones de votos. Sí. Así que por lo tanto hay 6 o 7 millones más que están contra Correa o que están tibios. Hablando de tibios, para mí la razón por la cual Madera de Guerrero pierde, o sea, no tiene lo que se esperaba, era de que tibiamente... Bueno, pierde contra Alianza País, pues, doña Normita, porque la vez pasada quedaron 7-7. Bueno, es que la vez pasada es otra historia. Ayer fue otra historia. En las elecciones es otra historia, lo que ya el resultado. De hoy en adelante es otra, y espero que negocien más de sus pantaloncitos y ya comience la campaña, si es que va a ser realmente el candidato a alcalde, que es lo que queremos en Guayaquil. No le vamos a perdonar si no se presenta, porque tiene que respaldarnos. En la mayoría de guayaquileños tiene 80% de adhesión aquí por su alcaldía. Él no está candidato a presidente, hace años que ya no fue, le ganó el Verano Bucarán y eso fue una ofensa para todos nosotros. No habíamos querido ni queremos que se vuelva a presentar el presidente. Tuvo oportunidad con Correa de presentarse la vez pasada, no lo hizo, ya perdió el tren en ese aspecto, pero el tren de Guayaquil no lo perderá nunca, porque el Nebot es el alcalde para Guayaquil y su línea tendrá que refrescarlo también, quiero decirlo. La línea de las personas que rodean a Nebot, está bien que tenga una persona un círculo rosa o no rosa, pero hay que refrescar las líneas de al lado de quien está mandando, porque eso demanda no de la política, creo, ¿no? Y el sentido común. En todo caso, que no se crean los triunfalistas que ya van a actuarse de aquí como escuché un moñuelo.
decir, y una moñura, que ya estaban aquí en Guayaquil. Ya digo, estarán 400, esos que vienen a probar suerte, que después se hacen guayaquileños. Después se visten como guayaquileños, se portan como guayaquileños, viven como guayaquileños, se hacen guayaquileños. Esa es como hacer un ecuatoriano, usted es un guayaquileño. Entonces, la gente cree que no viene a perder el tiempo, viene a trabajar, a superarse. Y saben con quiénes va la superación. Así como el resto del Ecuador ahorita está superándose con Correa, pero a nivel nacional con un presidente. A nivel local, Correa, por más Correa que sea, no va a poder poner a ningún hombre. Yo no veo alrededor de Correa alguien que pueda pararse al lado de él, ni al lado de él. Muy bien. Le agradecemos a doña Norma por su participación. Tenemos más llamadas telefónicas. Vamos con más llamadas del Vamos público. con las llamadas. 9:40. Está aquí el ingeniero Antonio Tramontana en estudios en Punto de Vista por Atalaya. Adelante, buenos días. Su punto de vista en Atalaya. Adelante, ¿quién está en la línea? Buenos días. Me parece que perdimos la llamada, en todo caso está Vemos libre. si la recuperamos, Isaí, o si es que nos vuelven a llamar. Al 268-1194, también al 268-1195. Claro, ahí están los teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros. La opinión de la oyente y respecto a lo que estamos analizando, que obviamente en Guayaquil causa muchísima inmediata reacción y comentario, ¿no? Porque aquí ha sido el bastión de la lista 6, Antonio. O sea, no estamos haciendo carga a montón, ni estamos señalando ni cuestionando, sino que estamos evidenciando algo que es un resultado que, a mi modo de ver, si bien es cierto, podemos separar las cosas y decir, claro, el alcalde Nebot no era un candidato que iba a empujar votos porque era un funcionario público, está comprobado. Pero todo esto es una sumatoria que nos da una realidad a la cual tenemos que verla, y todo esto con la respetable opinión de doña Norma, porque a los tiempos que la escucho y ha sido un gusto saludarla, pero todo tiene una cadena que hay que verla desde la parte interior. Recuerde usted que el 2009 el hecho de no tener candidato a prefectura a lo que es 6 Madera de Guerrero sí tiene su repercusión. Recuerde usted que en el 2010 el mismo hecho de la última marcha dejó un sabor de insatisfacción y comenzó a preguntarse por qué no se pusieron determinados hechos. Mismo circunstancia del 2011 en lo que es la consulta popular, cuando no se sabía si era el sí y el no, era el sí del no o el no del sí, el mismo alcalde. Y el 2012 cuando no se sabía si quería la reelección o no. Son efectos que van sumando y son determinantes a la hora de la votación que se dio en la ciudad de Guayaquil, más allá que aquí se planteó la tesis, vamos a ver si la tesis o la hipótesis del endoso podía darse, y todos son planteamientos que tienen que ver al final con la política y con los resultados y del orden numérico, que es lo que me han invitado pues para hablarlo y decirlo sin hacer carga a montón ni señalar ni cuestionar. Aquí estuvo el doctor Jaime Amerval el día lunes, me parece, hizo un esbozo, análisis más político que de estrategia y de lo que tiene que ver con campañas, más político. Decía que el presidente Rafael Correa ha sacado el 56 o 57, depende cómo termine pero por ahí, ¿no?, de por ciento, pero que toda la oposición junta saca el 43, o sea, la diferencia, y que a él no le parece que es una paliza, porque debería de contarse no como 7 candidatos que sacaron el 43%, sino como un solo número, cosa que nosotros le dijimos que no, realmente no estamos de acuerdo, pero ese era su análisis, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Si cogemos los números y hacemos esa separación del 57 con el 43, la lectura un poco va no hacia ese resultado, más bien debemos remontarnos a mayo 7 del 2011, cuando la lectura fue 52-48, lo cual significa que el incremento del 6% sí es significativo para el mandatario. O sea, si vamos a ver números fríos y vamos a decir, bueno, ¿cuál es la lectura de ahora en referencia a? Si hubo el incremento,
más allá de que estamos visualizando que es efectivamente 57-43. Claro. Pero el resultado se ve tanto por los votos válidos presidenciales, pero realmente donde se siente el peso de lo que es en el orden político en la elección de asambleísta. Ahí es. O sea, tremendo, ¿no? Ahora, también hay el análisis del doctor Jorge Alvear el otro día en El Universo y decía, a ver, con el 50 y algo, 55% de la votación, se están llevando el 75 o 77% de la representación en la asamblea. Pero así son las reglas de esta elección. Pero esas son las reglas, a la cual todos tuvieron su momento para decir que no eran las que deberían ser, pero se terminaron aceptándolo. El hecho de haberla callado no significa que no fueron aceptadas. Entonces, ¿cómo leer las cosas? Leerlas como son. La elección actual, el señor salió reelecto. Quiere decir que cuenta con una votación que sigue siéndole favorable. Al final del camino, sea que sea 57, sea 56, ya cuando esté todo el conteo, lo que tenemos que ver con exactitud es cuánto fue el voto blanco, cuánto fue el voto nulo y el ausentismo, para darnos cuenta verdaderamente de la magnitud de lo que pudo haber sido el latigazo, ¿o no? Claro, claro, viéndolo una vez que termina. Pero esa teoría de que los votos de abstención, o sea, el ausentismo, hubieran sido en contra o a favor del presidente, es también una elucubración, pues. Por supuesto, más aún si hay una constitución que ya nos rige en cuanto a la definición del voto válido, pues. Claro. Si no hubiera esa definición, pues caramba, pues. O sea, no hubiera la igualdad ante la ley de todos, pero fue votada por la gran mayoría de la población ecuatoriana en el 2008. Es correcto. Ahora, una cosa, Antonio. Esto significa que la población de alguna manera le ha dicho a Lucio Gutiérrez, a Álvaro Noboa, usted mejor ya quédense en su casa. No. Evidentemente ya no. Y por otra parte también una imagen del presidente Correa muy fuerte, pues porque no solamente que él saca una gran votación, sino que lleva también a la asamblea una cantidad fortificada de asambleístas, son casi 100 asambleístas, casi y 100. se llega a una de 136 creo que es. 137 asambleístas. Van casi 100 que son del país. O sea, hay 37 que no son. Nada más. O sea, se reparten. Véase como se vea. Si usted tiene el 51, el 53, el 57, el efecto estadístico es que provoca 100 asambleístas, o sea, un 77% de la propia asamblea. Claro. Pero ese es el impacto que ha sufrido esto. Por lo contrario, fuera otra la lectura, pero es esta en el momento actual, que hay que tomarla en cuenta y como una referencia, más allá que el propio ejercicio de lo que es del poder, tiene su efecto de desgaste, pero para el caso de él no ha habido ese efecto. Ahora, lo curioso, mire usted, Ajá. es que 20 años de administración municipal, que se cumplieron en el 2012, que es un periodo de 8 años del ingeniero Febres Cordero y 12 años del abogado Nebot. Claro, 20, ¿no? Terminan como terminan, ¿verdad? O sea, me van a decir, bueno, es que no fue candidato, está bien, pero las reglas del juego exigían otra visión y otra estructura y otro análisis para saber que o sigo siendo el rey o otro es el que reina, pues, o sea. Y mire que es importante en esto las cosas. Si bien cierto las elecciones se comportan con encuestas y deciden las tendencias, no es menos cierto que uno cuando recorría barrios de la Febres Cordero, de la Jimena y de la Tarque, usted encontraba algo que no funcionaba y que no sabía por qué. Mientras en los postes usted encontraba toda la publicidad de todos los candidatos, incluyendo los de las 6 maderas de Guerrero, en las casas usted se daba cuenta que existía la bandera verde. En las casas. O sea, y en el balcón. También. Pero había la guindola, había todos los elementos, pero cada uno de ellos, ¿qué es lo que le decían? Bueno, aquí está reinando otra cosa. Y dicho hecho por lo que se ha manifestado. O sea, que hicieron bien el trabajo los otros, lo hicieron bien, no hay que negarlo, tienen el resultado que han obtenido,
que tiene sus lecturas para cada distrito, sobre todo el 4, que es los cantones del Guayas, pero son realidades, o sea que no podemos... Eso vamos a analizar al volver de la pausa comercial. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene alguna inquietud, Carolina? Antes no, nada más que quería puntualizar el hecho de que, por ejemplo, que Guayas, sí, Juan Pablo, lo que decía el ingeniero Tramontana, por ejemplo, no es un simple análisis, porque, por ejemplo, aquí en Guayas el presidente Rafael Correa se lleva un 73% contundente, y no solamente como presidente, para presidente de la República, sino también por supuesto, como asambleísta, atrás del comisariato, lo que hace que definitivamente en Guayas el 62% está de acuerdo con el gobierno del presidente. Así es. Ahora, la pregunta es, más que la pregunta, también el criterio es, hay un voto cruzado. Mucha gente que vota por Correa vota por Nebot, y mucha gente que vota por Nebot vota por Correa. Hay de todo un poco. O sea, es lo que no se sabe de ese voto cruzado cuánto es. Pero al final lo que usted ve es que los otros tienen 15, el resto no tiene nada, y la tendencia de Madera Guerrero... o 16, porque se puede quedar aunque hay denuncias de Madera Guerrero... Por eso lo pongo en el limbo, y prefiero decir 15 y 5 hasta no saber si es 16-4. Claro. Ahora, la presencia de un candidato del PSC, del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, hubiera cambiado quizá un poco los resultados. Candidato presidencial. Por lo menos, candidato presidencial. Yo creo que evidentemente hubiera empujado mejor. Si usted se pone a ver los números con frialdad y con el análisis sin vehemencia y sin decir carga montón, y lo discutimos aquí con usted, más que discutirlo lo puntualizamos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido este compromiso político entre el señor Lasso y el alcalde Nebot? Posiblemente la tendencia del señor Lasso hubiera permitido que sacar 2 o 3 asambleístas más, ¿verdad? Tranquilamente hubiera disputado un espacio de esa naturaleza. Sí. Y hubiera sido, claro, estoy diciendo hubiera, dentro de las posibilidades, sido tal vez peor, pero no se dio esa realidad, pero la dejamos como un hecho cierto de que alguien ahí se benefició y alguien se perjudicó, en esencia. Claro, vamos a ir a la pausa comercial, ¿qué le parece? Ya están aquí nuestros próximos invitados. Vamos a seguir conversando, volver con el ingeniero Antonio Tramontana, pero están aquí nuestros próximos invitados. Vamos a hablar del tema de Bora Bora, vamos a dar además regalos para esta época de temporada playera, y un cordial saludo para Claudita Loaiza, que está aquí en los estudios de la radio también. Por supuesto. Ya regresamos, 26 grados en Guayaquil. 6 minutos para que sean las 10 de la mañana. Las campanas del mundo católico repicarán hoy para despedir al Papa Benedicto XVI, que hará efectiva su renuncia a las 20 horas de Roma, tras 3 horas después de abandonar el Vaticano. El Papa será despedido en el patio de San Dámaso por un piquete de la Guardia Suiza, y se trasladará en un automóvil acompañado